Me llamo Valentina, y durante los últimos 10 años, mi vida ha sido una réplica exacta de la rutina. Todas las mañanas empezaban igual. Despertador, un café tibio en la cocina, y Mateo, mi esposo, apurado, mirando su teléfono antes de salir corriendo a su trabajo en el centro de Santiago. Yo me quedaba sola con el eco de la puerta cerrándose tras él. Mateo es un buen hombre, no me malinterprete. Es trabajador, responsable, pero también es distante, frío. Parece que su única prioridad es su trabajo. Cuando estamos juntos, apenas hablamos más allá de lo necesario. Es como si fuéramos compañeros de piso, no un matrimonio. Durante años me dije a mí misma que eso era normal, que así es la vida de casados, pero en el fondo me sentía invisible en medio de todo esto. Thor, nuestro perro boxer. Bueno, técnicamente su perro. Lo adoptamos cuando apenas era un cachorro porque Mateo decía que sería un buen guardián para la casa. Pero para mí, Thor era solo una mascota más. A decir verdad, ni siquiera me había tomado el tiempo de conocerlo. Era un perro tranquilo, silencioso, que pasaba la mayor parte del tiempo en el jardín o durmiendo en su cama en el living. Thor y yo apenas interactuábamos. Él se emocionaba cuando Mateo llegaba a casa, corriendo a saludarlo, pero conmigo era diferente. Era como si él también supiera que en mi mundo solo estaba sobreviviendo, no viviendo realmente. Y así pasaban los días. La casa siempre estaba ordenada, la cena siempre servida, pero mi corazón estaba lleno de silencios. Nunca pensé que algo pudiera cambiar, y mucho menos un simple perro, pero estaba a punto de descubrir que Thor sería mucho más que una mascota. Él sería el único que realmente me veía. Era una mañana cualquiera. Mateo ya se había ido al trabajo como siempre, y yo estaba en la cocina mirando mi café ya frío. El silencio era abrumador, tanto que hasta el sonido del viento afuera parecía más acogedor que mi propia casa. Sentí una presencia. ¿Thor estaba ahí? Sentado en la puerta de la cocina, mirándome con esos ojos que parecían llenos de una calma que yo no sentía desde hacía años. No ladraba, no hacía ruido, solo estaba ahí, mirándome como si entendiera algo que ni siquiera yo podía expresar. Por un momento, quise ignorarlo, pero había algo en su mirada que me detuvo. Me quedé observándolo, intentando descifrar qué estaba pasando. ¿Era posible que él supiera lo que yo sentía? Sacudí la cabeza, riendo para mis adentros. Es un perro, Valentina, no seas ridícula. Pero entonces Thor hizo algo inesperado. Se levantó lentamente, caminó hacia mí y con total suavidad puso su cabeza en mi pierna. Me quedé inmóvil. No sabía qué hacer. Nunca antes había sentido una conexión así con él. Mi instinto fue acariciar su cabeza, y mientras lo hacía, sentí algo extraño, como si alguien me estuviera diciendo: «Estoy aquí, no estás sola». Era un gesto tan simple, pero significaba todo en ese momento. Después de ese día comencé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Cada vez que me sentaba en el sofá, Thor se acomodaba a unos pasos de mí, como si vigilara mi silencio. Cuando tenía días malos y apenas podía contener las lágrimas, lo encontraba acostado junto a la puerta de mi habitación, esperando pacientemente, como si supiera que necesitaba tiempo. Era extraño porque no esperaba nada de él, pero lo daba todo, algo que no podía decir de Mateo. Con Thor sentía una presencia constante, sin condiciones, sin exigencias. Era como si me viera, realmente me viera, en un mundo donde yo me sentía invisible. Comencé a preguntarme algo que nunca había tenido el valor de enfrentar. ¿Era posible que un perro pudiera darme algo que mi propio esposo no me había dado en años? Y si era así, ¿qué significaba eso para mí? No podía evitar sentir un nudo en el pecho. Todo este tiempo había ignorado lo que realmente necesitaba, hasta que Thor me lo mostró. Después de esa mañana con Thor,
No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Sentí algo cálido, algo real, pero al mismo tiempo, algo aterrador. Es solo un perro, ¿verdad? Me decía a mí misma que estaba exagerando, que no tenía sentido sentirme así, pero cada vez que Thor me miraba o se acercaba a mí con esa calma, era como si algo dentro de mí se rompiera y al mismo tiempo se reparara. Era demasiado. Me sentía tonta por darle tanto peso a sus gestos. ¿Qué estaba pasando conmigo? Intenté enfocarme en otras cosas, como siempre hacía. Lavé platos, organicé la casa, pero el silencio seguía siendo abrumador. Y la verdad, no era solo el silencio de la casa. Era el silencio de mi vida, de mi relación con Mateo. Todo se sentía vacío, como un ciclo interminable. Yo cocinaba, él trabajaba. Nos sentábamos a cenar en la misma mesa, pero estábamos a kilómetros de distancia. Quería justificarlo, siempre me decía: Mateo está ocupado, tiene muchas responsabilidades. Pero, ¿y yo? ¿Acaso yo no importaba? ¿Desde cuándo nos habíamos convertido en esto? Aterraba pensar que no lo sabía. Y luego estaba Thor, ese perro que en tan poco tiempo parecía darme algo que llevaba años buscando, pero no quería aceptarlo. No podía. Porque si lo hacía, significaba que algo estaba realmente mal en mi vida, algo que no podía seguir ignorando. Intenté mantenerme ocupada, intenté apartar esos pensamientos, pero el miedo seguía ahí. ¿Qué pasaba si era verdad? ¿Qué pasaba si mi felicidad había dependido tanto de algo que Mateo no podía darme? Pero Thor, ¿es solo un perro?, me repetía. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Thor no era el problema. Él era el espejo que me mostraba todo lo que faltaba en mi vida. Una tarde estaba sentada en el sillón, mirando por la ventana sin realmente ver nada. El día había sido como cualquier otro. Mateo ausente, la casa silenciosa y mi cabeza llena de pensamientos que no me atrevía a enfrentar. Fue entonces cuando sentí algo. ¿Thor había subido al sillón? Algo que nunca hacía sin avisar. Se acomodó a mi lado, apoyando su cabeza sobre mi pierna. Me quedé inmóvil, sorprendida por el gesto. Lo miré, y por primera vez, no vi solo a un perro. Vi a alguien que estaba ahí para mí. Le acaricié la cabeza, y mientras lo hacía, una calma inexplicable se apoderó de mí. Era como si todo el peso de mi pecho se aligerara, aunque solo fuera un poco. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba completamente sola. Thor no hablaba, no hacía preguntas, no exigía nada. Solo estaba ahí, ofreciéndome algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Compañía, comprensión. Sentí una calidez que había olvidado, y de repente me encontré preguntándome: ¿cómo es posible que un perro me haga sentir así? ¿Por qué no puedo encontrar esta paz con Mateo? Esa pregunta se quedó conmigo, como una chispa que empezaba a iluminar todo lo que había estado ignorando. Porque si Thor podía darme ese momento de alivio, tal vez no era él el único que tenía la respuesta. Tal vez la pregunta más importante no era sobre Thor, sino sobre mí. Después de aquella tarde en el sillón, algo cambió. Por primera vez en años, sentí la necesidad de hacer algo diferente, de romper la rutina que me tenía atrapada, y así decidí empezar con Thor. Al día siguiente tomé su correa y lo llevé a pasear por el parque cercano. Al principio no parecía gran cosa. Él caminaba a mi lado, oliendo todo a su paso, y yo avanzaba en silencio. Pero poco a poco, empecé a notar algo. Thor no solo disfrutaba del paseo, también disfrutaba de mi compañía. Cada vez que lo miraba, él levantaba la vista, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Con el tiempo, esos paseos se convirtieron en mi momento favorito del día. Era nuestro espacio, solo para él y para mí. No necesitaba explicarle cómo me sentía, ni justificar mis silencios. Thor simplemente estaba ahí.
Empecé a hablarle, al principio con torpeza, como si estuviera loca por hablar con un perro. Pero en realidad, esas conversaciones se convirtieron en algo terapéutico. «¿Sabes, Thor? Hoy me sentí un poco menos sola», le dije una tarde mientras caminábamos bajo el sol. Y aunque no podía responder, me miró de esa forma suya, como si entendiera cada palabra. Poco a poco, estos pequeños momentos trajeron algo que había olvidado. Alegría. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El aire fresco, el sonido de las hojas moviéndose, la calidez del sol en mi cara. Cosas simples, pero que me hacían sentir viva otra vez. Cuando regresaba a casa y veía a Mateo, la diferencia era abrumadora. Mientras Thor me daba atención, compañía y calidez, Mateo seguía igual, distante, absorbido en su teléfono o en el televisor, como si no existiera nada más. Me dolía darme cuenta de este contraste, pero al mismo tiempo no podía ignorarlo más. Thor se había convertido en algo más que una mascota. Era mi amigo, mi confidente, y en muchos sentidos, mi refugio. Y aunque no lo entendía del todo, sabía que esos paseos no eran solo para él, eran para mí. Las cosas comenzaron a cambiar en casa, y no pasó mucho tiempo antes de que Mateo lo notara. Una noche, mientras cenábamos en silencio, como de costumbre, él dejó el tenedor sobre el plato y me miró. «¿Por qué pasas tanto tiempo fuera con el perro?», preguntó con un tono que no sabía si interpretar como curiosidad o molestia. Levanté la vista, sorprendida por la pregunta. No era común que se interesara por lo que hacía. «Simplemente me gusta caminar con él», respondí, tratando de sonar casual. Pero sabía que había algo más detrás de su pregunta. Con el paso de los días, las tensiones comenzaron a crecer. Mateo empezó a hacer comentarios cada vez más frecuentes. «Estás más pendiente de Thor que de mí. Es solo un perro, Valentina. No entiendo por qué le das tanta importancia». Sus palabras me dolían, pero al mismo tiempo me hacían ver una verdad que no quería enfrentar. Mateo y yo estábamos más distantes que nunca, y no tenían nada que ver con Thor. A pesar de las discusiones, yo seguí con mis paseos y mis momentos con Thor. Con cada día que pasaba, sentía que algo dentro de mí se fortalecía. No era solo Thor quien me hacía sentir mejor, era lo que esos momentos representaban. Tiempo para mí, espacio para respirar, para dejar de sentirme atrapada. Recuerdo una tarde especialmente difícil. Mateo y yo habíamos tenido una discusión antes de que él se fuera al trabajo. Me sentí vacía, como si sus palabras hubieran drenado toda mi energía. Pero ahí estaba Thor, mirándome con esa calma que parecía decir: «No te preocupes, estoy aquí». Lo llevé al parque como siempre, y mientras lo veía correr entre las hojas caídas, sentí algo que no había sentido en años: alivio. Por primera vez entendí que no estaba rota, que aún podía encontrar momentos de felicidad, aunque fueran pequeños. Thor seguía siendo mi mayor aliado, mi constante. Cada gesto suyo, desde un simple movimiento de su cola hasta la manera en que se recostaba a mi lado, me recordaba que, incluso en los días más difíciles, había algo que valía la pena. Fue una noche especialmente difícil. Mateo y yo apenas habíamos cruzado palabra durante el día, y cuando finalmente lo intenté, él simplemente me respondió con un gesto vago antes de sumergirse en su teléfono. Me fui a la habitación con un nudo en el pecho, esa sensación de soledad que ya era demasiado familiar. Me senté en el borde de la cama, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer. No era rabia ni siquiera tristeza. Era ese vacío que te consume lentamente, un eco de todo lo que falta. Fue entonces cuando escuché el sonido de sus patas. Thor empujó suavemente la puerta con su hocico y, sin dudarlo, caminó hacia mí. Se sentó a mis pies y me miró, como siempre lo hacía, con esos ojos que parecían saberlo todo. No dije nada, pero él entendió.
Se levantó y subió a la cama, algo que nunca hacía sin que se lo pidiera. Se acurrucó junto a mí, apoyando su cabeza en mi regazo. Esa simple acción me desarmó por completo. Lo abracé con fuerza, dejando que las lágrimas cayeran libremente mientras lo acariciaba. Sentí una mezcla de gratitud y dolor que no sabía cómo procesar. Thor no podía hablar, no podía decirme que todo estaría bien, pero su presencia lo decía todo. En ese momento me di cuenta de cuánto necesitaba esta conexión, de cómo algo tan sencillo como su compañía me estaba ayudando a sobrevivir. Me quedé ahí abrazándolo, con un pensamiento que no podía quitarme de la cabeza. ¿Por qué siento esto con él y no con Mateo? Era una pregunta que me asustaba porque sabía la respuesta. Lo que Thor me daba no eran solo gestos, era algo que había estado buscando durante años. Calidez, atención, amor incondicional. Y ahí, en esa habitación oscura, sentí que algo dentro de mí finalmente se rompía. No podía seguir ignorando lo que mi corazón me estaba diciendo. Mateo no era el problema, ni Thor la solución. El problema era lo que faltaba y cuánto tiempo llevaba haciéndome falta. Los días siguientes a esa noche fueron diferentes. Algo dentro de mí se había encendido, aunque no sabía si llamarlo valor o resignación, pero era algo que ya no podía ignorar. Una tarde, mientras estaba en la cocina, revolvía una olla casi sin pensar. Mi mente estaba en otra parte. Reflexionaba sobre los últimos meses, sobre lo que Thor me había mostrado, lo que era sentirse vista, escuchada, querida, no por palabras, no por grandes gestos, sino por una presencia genuina. Y ahí, en esa cocina silenciosa, acepté algo que había estado evitando durante años. Mi matrimonio estaba roto. Mateo no era una mala persona, pero tampoco era la persona que yo necesitaba. Su ausencia emocional había dejado un vacío tan profundo que por un tiempo ni siquiera me di cuenta de cuánto me estaba afectando. Pero ahora que lo veía con claridad, gracias a Thor, ya no podía mirar hacia otro lado. Thor me enseñó lo que significa el amor incondicional. Con él no hay expectativas, ni reproches, ni exigencias. Solo está ahí, dándome algo que nunca pensé que merecía. Su tiempo, su compañía, su cuidado. Y mientras más me daba cuenta de eso, más me dolía aceptar lo lejos que estaba Mateo de darme lo mismo. No podía seguir ignorándolo. Este vacío no era culpa de Thor, ni algo que pudiera llenar con paseos o momentos de calma. Era un problema más profundo, una herida que se había formado durante años y que ahora no podía tapar con excusas. Me apoyé en el marco de la puerta, mirando a Mateo desde la cocina. No podía evitar sentir una punzada de dolor al verlo tan desconectado de mí, de todo lo que éramos. Sabía que enfrentar esta verdad significaba cambiar mi vida por completo, pero también sabía que era ahora. No podía seguir ignorando mi propia necesidad de amor, de conexión, de sentirme viva otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentar mi realidad. Porque si algo había aprendido de Thor, era esto. El amor real no se mendiga, ni se espera, ni se busca en el lugar equivocado. El amor real simplemente es. Y eso era lo que yo quería para mi vida. En los días que siguieron, algo empezó a cambiar dentro de mí. Después de aceptar la verdad sobre mi matrimonio y sobre lo que realmente estaba buscando, sentí una claridad que no había sentido en años. Por primera vez entendí que el problema no era solo Mateo. El problema era yo, la versión de mí misma que había abandonado en algún punto del camino. Había pasado tanto tiempo tratando de mantener todo bajo control, de asegurarme de que la casa estuviera perfecta, de cumplir con todo lo que se esperaba de mí, que me olvidé de algo importante: mi felicidad, mis emociones, mis necesidades. Thor me había mostrado eso de una manera que nadie más pudo. Una mañana,
Mientras paseábamos bajo el cielo despejado, me detuve a mirarlo. Él giró su cabeza hacia mí con esas orejas alerta y esos ojos llenos de calma. Gracias, Thor. Gracias por no rendirte conmigo, por enseñarme que todavía puedo sentir, que todavía puedo cambiar. Fue en ese momento cuando decidí que las cosas tenían que ser diferentes. Ya no era solo una cuestión de si Mateo y yo podíamos salvar nuestro matrimonio. Era una cuestión de si yo podía salvarme a mí misma. Sabía que merecía algo más, algo real, y que no podía seguir ignorando lo que mi corazón pedía a gritos. Thor no era solo mi refugio, era mi guía, el puente que me había llevado de vuelta a mí misma. Y mientras lo miraba correr entre las hojas caídas, entendí que ese sería mi próximo paso. Encontrar mi propia plenitud, ya fuera junto a Mateo o por mi cuenta. ¿Te has sentido alguna vez como yo? ¿Has encontrado apoyo en alguien o algo inesperado como Thor? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Tu apoyo significa mucho y me ayudas a seguir compartiendo contenido que conecte contigo. Hablar con Mateo fue uno de los pasos más difíciles que he dado. Una noche después de la cena, me armé de valor y le pedí que nos sentáramos a conversar. Al principio no parecía tomarme en serio, estaba distraído como siempre, pero esta vez no iba a dejar que esquivara la conversación. «Mateo», le dije sintiendo cómo mi voz temblaba, «necesitamos hablar, no puedo seguir viviendo. Así me siento sola, ¿y esto ya no está funcionando?» Él levantó la vista, visiblemente desconcertado. «¿A qué te refieres? ¿De dónde viene todo esto?», preguntó con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la irritación. Le hablé con honestidad, sin culparlo, pero tampoco evitando la verdad. Le expliqué cómo me sentía, cómo nuestra falta de conexión había dejado un vacío enorme en mi vida, y cómo había empezado a darme cuenta de ello gracias a Thor. Su reacción no fue la que esperaba. «¿Esto es por el perro?», dijo con un gesto de frustración. «¿Estás diciendo que un animal te hace más feliz que yo?». Por un momento sentí ganas de retroceder, de dejar la conversación ahí, pero no lo hice. Sabía que aunque él no entendiera lo que estaba diciendo en ese momento, esta conversación era importante, no solo para nosotros, sino para mí. «No es por Thor, Mateo», respondí esta vez con más firmeza. «Es por lo que me hizo darme cuenta. Necesitamos encontrar una forma de recuperar lo que hemos perdido, si es que aún está ahí. Pero si no hacemos nada, esto no va a cambiar». Mateo se quedó en silencio por un largo rato, sin saber qué decir. No era una reacción alentadora, pero tampoco una negativa definitiva. Su silencio me decía que estaba procesando, y eso era suficiente para mí en ese momento. Mientras tanto, Thor seguía siendo mi ancla. Esa noche después de nuestra charla, lo encontré como siempre, esperándome junto a la cama. Mientras acariciaba su cabeza, entendí que el camino que estaba empezando no sería fácil, pero al menos ahora sabía que tenía la fuerza para recorrerlo un paso a la vez. Los días que siguieron a nuestra conversación no fueron mágicamente mejores, pero algo había cambiado. Mateo y yo comenzamos a hablar más, aunque todavía con cuidado, como si estuviéramos probando las aguas de una relación que habíamos olvidado cómo navegar. Aún había silencios incómodos y momentos de distancia, pero también pequeños avances. Sin embargo, algo en mí era distinto. Por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía que mi felicidad dependía completamente de lo que él hiciera o dejara de hacer. Gracias a Thor, había aprendido algo fundamental. Mi bienestar no podía depender de nadie más que de mí misma. Thor seguía siendo mi fiel compañero, mi ancla en esos días en los que las dudas intentaban regresar. Sus ojos
siempre atentos, y su calma constante me recordaban que había encontrado algo invaluable, el valor de conectarme conmigo misma. Empecé a hacer cosas que antes no me permitía. Me dediqué tiempo a cuidar de mí, a leer, a caminar más allá de los paseos con Thor, a reencontrarme con pequeñas alegrías que había perdido, y poco a poco me sentí más segura, más completa. No porque mi vida fuera perfecta, sino porque finalmente me estaba reconociendo a mí misma. Aunque la relación con Mateo estaba en proceso, ya no era mi único objetivo. Ahora sabía que mi felicidad no estaba en reparar lo que había entre nosotros, sino en construir algo sólido dentro de mí. Mateo podía decidir si quería caminar conmigo en este nuevo camino o no, pero yo seguiría avanzando, con o sin él. Thor me había dado más que compañía. Me había dado el regalo de volver a creer en mí, de entender que merezco amor, conexión y cuidado, empezando por mí misma. Y esa fue la mayor transformación de todas. Si miro hacia atrás, jamás habría imaginado que un perro como Thor podría cambiar tanto mi vida. Lo que empezó como pequeños momentos de compañía se convirtió en un viaje hacia mi propia sanación, hacia algo que había olvidado por completo: la importancia de conectarme con mis emociones. Thor no solo fue un apoyo en los momentos difíciles, fue mi guía. Él no necesitaba palabras para mostrarme lo que era el amor incondicional. Con su calma, su lealtad y su paciencia, me recordó lo que significa estar presente, realmente presente, para alguien, incluso para uno mismo. Gracias a él entendí que mi vida no podía seguir girando en torno a lo que otros hacían o dejaban de hacer. Mi felicidad, mi plenitud, dependían de mí, de ser honesta conmigo misma y de buscar aquello que realmente me hacía sentir viva. Hoy, todavía estoy en ese camino, aprendiendo, creciendo, pero con algo que no tenía antes: esperanza. Thor me enseñó que las conexiones más inesperadas pueden ser las que más nos transforman. Así que, si alguna vez sientes que estás atrapado, que todo está roto, no tengas miedo de mirar a tu alrededor. Tal vez la ayuda que necesitas esté más cerca de lo que imaginas. En un lugar, una persona, o incluso un perro que te muestre lo que realmente importa.